Así que damos inicio. El tema de hoy es un plan divino. Los planes del Señor son muchísimos más grandes que los nuestros. Y quiero contarle de que en las Sagradas Escrituras se habla con mucha anticipación acerca de ese acontecimiento. No fue un acontecimiento que a Dios se le ocurrió así en el ratito. ¿Y qué tal si envió a mi hijo? No fue algo que se le escapó a Dios, sino que con cientos de años de anticipación se habló sobre ese acontecimiento que de hecho ya hace aproximadamente 2000 años que nuestro Señor Jesucristo nació en esta tierra. Y todo esto se desarrolló en un lugar allá en el Medio Oriente. En un ratito, dentro de un rato vamos a ver un mapa para más o menos ubicarnos. Para que no le digan a usted, ¿sabes qué? Busca un mapa y ubícate. Para que no le digan así, vamos a poner el mapa acá para ubicarnos de una vez. Versículos que hablan sobre el nacimiento del Salvador. Vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento y voy a pedir que usted prepare su Biblia, por favor, porque vamos a leer algunos versículos y no está de más mencionar que voy a leer algunos cuantos versículos, porque son pocos los que voy a leer, hay muchos, pero aparte de esos versículos hay figuras que se hablan o que se refieren a un Salvador, a un Redentor. Y desde el Génesis, por ejemplo, cuando Adán y Eva fallaron delante de Dios, ¿usted recuerda lo que pasó? Dios, dice la Biblia, que les dio pieles para vestirse, porque después de que fallaron ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Lo que nos da a entender de que para cubrir la desnudez, para cubrir la vergüenza de quienes fallaron, de quienes pecaron, hubo necesidad de un sacrificio. Hubo necesidad de que un animalito pagara el precio. ¿Me voy a entender? ¿De dónde iba a salir la piel? Desde allí, desde el inicio de la historia de la humanidad, podemos notar que hay una figura, una necesidad de redención, una necesidad de un redentor, la necesidad de que alguien pague por el pecado de la humanidad. Y eso aparece desde el Génesis. Entonces hay figuras a través del Antiguo Testamento acerca de la necesidad de un redentor, de que el Hijo de Dios va a venir a la tierra. Pero ahorita vamos a leer versículos que nos hablan específicamente de él. Así que vámonos a Isaías capítulo 7, verso 14. Dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Mire, esa es una porción de una palabra profética que el profeta Isaías está dando en ese entonces a quien está gobernando en ese momento. Pero dentro de la profecía aparece este fragmento que es bastante específico. Oiga, por eso el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál es la señal? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se está hablando vamos a ver en Isaías, alguien me puede ayudar acá, unos 500, 600 años, por ejemplo, antes, casi 700 años, antes de que naciera el Señor Jesús. No es ni siquiera semanas,
antes. No es aquel tipo de profecía que pues no me vaya a malinterpretar, pero a veces hay profecías como que intencionales, ¿verdad? O profecías manipuladas, ¿verdad? Mañana, hermanos, mañana será jueves. Obviamente, ¿verdad? Mañana tú te levantarás y te vas a ir. Y pues, obviamente nos vamos a levantar, pues, ¿verdad? Pero esto está sucediendo siglos antes. Lo que nos da a entender de que en ese momento el pueblo no estaba preparado para recibir ese tipo de profecía. No entendía, no se comprendía. Así como también en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, usted y yo hemos sido confrontadas con palabra de Dios directa, específica. Yo he sido confrontado con palabra de Dios específica que con los años, o mejor dicho, a los años yo logro entender. En ese momento no lo entendí, y quizás usted ha recibido alguna palabra así que en el momento que está viviendo no lo ha comprendido, pero va a llegar un momento en donde usted va a comprender y se va a cumplir esa palabra. En el caso del contexto de Isaías, el pueblo no comprendió este fragmento, pero ya se estaba refiriendo a que la virgen, una señorita, iba a concebir. ¿Se cumplió? Claro que sí. Lo vamos a ver en Mateo y en Lucas. Luego en Isaías capítulo 11, versos 1 y 2, dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago de sus raíces. Ok, se está refiriendo del tronco de Isaí. ¿Se recuerda usted aquella historia del rey David? ¿Sí? No ponga en su mente la cancioncita de Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No tenga en mente eso. Más bien le recuerdo la historia de aquel muchacho que venció al gigante. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda usted el nombre del papá de ese muchacho? Isaí. Isaí. Esta palabra se refiere al padre de David. David se convirtió en el rey, llegó a ser el rey de Israel. Y a lo que se refiere acá es que del tronco de Isaí, o sea, de esa descendencia, dice, brotará un retoño, un vástago nacerá. Y el versículo 2 dice: el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ya estaba refiriéndose a cuáles iban a ser una de las características, o cuáles serían las características de ese retoño, y se está refiriendo al Salvador. En Génesis capítulo 12, imagínense, desde el Génesis hay una promesa. En el capítulo 12, una promesa a Abraham. Dice versículo 1: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Ahora el versículo 3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Usted me dirá, pero ahí no dice específicamente de un Salvador. Pero desde el Génesis, desde la bendición que Dios le dio a Abraham, podemos notar que en el corazón de Dios, la intención de Dios no es mantener su relación con un solo pueblo, o sea, con una sola nación. ¿Nota usted ahí? Dice: en ti serán benditas todas las familias
de Abraham, o sea, de Israel. No, dice todas las familias de la tierra, del mundo entero. Pero para lograr eso se necesitaba de un redentor. ¿Me están siguiendo, hermanos? Génesis capítulo 3, verso 15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. Bueno, allí, para ponernos en contexto, recuerdan que les conté lo de la historia ahí de Adán y Eva cuando fallaron. Este versículo está diciendo lo que Dios le dijo a la serpiente. Dice esto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, escuche, y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y por muchos años yo pasé pensando eso. No le entendía y todavía, le soy honesto, le pido al Señor mucha sabiduría y discernimiento para comprender esto y otros versículos que en algún momento parecieran confusos. Tu simiente y la simiente tuya y la mujer y la cabeza y el talón. ¿Qué significa todo esto, verdad? Pero si nos damos cuenta, desde el Génesis aparece, vuelvo a decirlo, el plan divino de Dios. A Dios no se le salió de control desde el inicio de la historia. Dios le dice al enemigo, porque cuando le habla a la serpiente, prácticamente le está hablando al enemigo de nuestras almas, al diablo. Pondré enemistad entre tú, así lo dice ahí, y la mujer. Yo me ponía a pensar, ¿y por qué la mujer? Y luego tu simiente y la simiente de ella. Y ahora comprendo de que cuando el Espíritu Santo, o mejor dicho, cuando el ángel se le presentó a María, quiero que lo veamos en un momentito, pero no me quiero ir de una vez porque si no, ya no voy a terminar de leer estos versículos. Cuando el ángel se le presentó a María, se recuerda, ¿verdad? Bendita eres tú entre todas las mujeres y vas a concebir. Y María le dice: y Señor, pero ¿cómo? Si no he conocido varón, o sea, no estoy casada, ningún hombre me ha tocado, yo he sido pura, estoy virgen. Oiga. Entonces viene y el ángel y le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Hubo un contacto directo entre Dios y la mujer. No hubo interferencia, no estuvo involucrado un hombre biológico. ¿No se puede entender? Entonces allí podemos comprender de que desde el Génesis 3 lo que estaba en el Génesis 3 se estaba realizando ya lo que aparece en Mateo capítulo 1, ¿verdad? En Lucas acerca del nacimiento de Jesús, cuando nuestro Señor y Salvador nació de una virgen. ¿Y qué sucedió? Se cumplió. El talón se refiere a que el enemigo lo crucificó. Sí, a eso se refiere. Ok, el talón. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Le dio en la cabeza y nos dio la victoria a nosotros. Amén. Eso hizo nuestro Señor, pero desde allí hay referencia a Jesucristo. Jeremías 33:15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Se refiere nuevamente que será descendiente de David. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará
a Israel. Otro profeta de los conocidos profetas menores, siglos antes, él está diciendo: de ti, Belén. ¿Y en qué lugar nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén. Ok, bueno, ahora vámonos a Mateo, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer algunos versículos, ahorita se los voy a decir. El Evangelio de Mateo empieza con algo muy singular. No hay un saludo, no hay una presentación elocuente, sino simple y sencillamente empieza en el versículo 1 diciendo: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de ¿quién? De David, hijo de Abraham. Entonces, ahí está, los versículos que leímos ahorita ya empiezan a encajar. A Mateo no le interesa perder tiempo. Él no quiere que sus lectores pierdan tiempo en leer: yo soy Mateo, fulanito de tal, nací en tal lugar, y en este momento les voy a contar la historia de que yo experimenté a lo largo de... No, Mateo no hizo nada de eso. Él presenta al Señor Jesucristo. Y es porque en el contexto en el que Mateo está, entre el ambiente judío que le rodea, él quiere dar fe de la genealogía, de que la palabra profética, lo que se había escrito a través de los profetas siglos antes, se estaba cumpliendo. Esa era la intención de Mateo en ese entonces, y la sigue siendo hasta nuestros días. Usted dirá: pero ay, qué aburrido estar leyendo nombres, ni siquiera los entiendo. Mire qué nombres hay aquí: Abraham, padre de Isaac. Bueno, eso los hemos escuchado. Ve el versículo 4: Aram, padre de Aminadab, Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón, Salmón, padre de Booz, cuya madre... Y empiezan a aparecer nombres ahí que usted dice: ¿y para qué sirve esto? Puede que nosotros no le encontremos demasiado interés, pero realmente lo que está diciendo Mateo es: hay un respaldo en lo que les voy a decir. Hay una línea generacional de Jesucristo. Y aquí habla en el versículo 6, dice: Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam. Y sigue hablando, sigue hablando. Me sorprende, y lástima que no hay demasiado tiempo para estos estudios bíblicos, pero algo que de verdad me sorprendió cuando uno estudia un poquito, ¿verdad?, lo de la genealogía, es que aparecen nombres de mujeres. Algo interesante para la cultura judía de aquel entonces, que era más, digámoslo, machista, y ahí esto contrarresta el pensamiento feminista y la corriente feminista que hay actualmente, que hablan y dicen: es que la Biblia es machista, los cristianos son machistas, Dios es un Dios machista y que son hombres. Y déjeme decirle que no. El hecho de que Mateo haya registrado nombres de mujeres en aquel contexto, estamos hablando de hace unos 2000 años atrás, es porque eso denota el corazón de Dios también, el interés hacia la mujer. Y de hecho los nombres de mujeres que aparecen son bastante interesantes. Rahab, ¿quién fue Rahab? Una prostituta, y aparece acá. Aparece el nombre de la esposa de Urías, ¿cómo se llamaba? Betsabé. Y usted sabrá, no sé si conoce la historia, pero no fue una relación tan saludable en su inicio. Y con esto tampoco quiero decir: hermano, ya mire usted, se le permite fallar y pecar como usted quiera. No, tampoco estamos diciendo eso. Pero lo que nos enseña la Biblia es que Dios, aún de los fracasos de la humanidad, del ser humano,
de eso malo, Él logra alinear y se cumple lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad, hermano? Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios y cuando le amamos, todas las cosas que dice la Biblia colaboran para bien. Amén. Y aquí lo notamos. Luego en el versículo 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel y otros nombres. Y luego en el versículo 15, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David. Ok, allí hay otro estudio, no lo vamos a hacer ahorita. Algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia han contado las generaciones y dicen, no, eso no cuadra, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, si este nos da tiempo, en algún momento lo vamos a ver. Porque es que literalmente no cuadra según lo que dice Mateo. Y si usted analiza la genealogía registrada en el Evangelio de Lucas, no coincide con el Evangelio de Mateo. Y hay personas que se agarran de eso para decir, ahí está, la Biblia tiene errores. Y si nosotros leemos la Biblia desde un punto de vista humano, podemos pensar igual. Aquí se equivocaron. Si quieren, miremoslo un poquito, ¿verdad? Lucas, capítulo 1. Yo lo tenía aquí abierto y se me cerró, pero ahorita lo voy a abrir. Evangelio de Lucas. No, perdón, está en Lucas no está en el capítulo 1, en Lucas está en el capítulo, ahorita les digo 2 me parece. La genealogía de Cristo Jesús. Lucas capítulo 3. Por eso a veces me ando cargando mi Biblia impresa y hoy no me la traje, por si acaso falla la tecnología. Ahí está, gracias hermana. Lucas 3:23 dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. El término que utiliza Lucas es un término diferente al que utilizó Mateo. Lucas dice, según se creía. Y luego dice, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. A diferencia de Mateo, Lucas se va de Jesús para atrás. Mateo lo hizo de Abraham para Jesús. No sé si lo notó, pero bueno. Aquí, versículo hijo de Elí, pero en Mateo no decía que José era hijo de Elí. En Mateo dice que Jacob era padre de José. Pero bueno, para resumírselos, hay algunos estudiosos de la palabra del Señor que nos ayudan a aclarar esto. Y como les digo, no tenemos tiempo para ver eso, solamente quiero aclarárselos a ustedes para que no sean engañados. O no se dejen engañar por alguna persona que les diga, es que ya viste, Mateo, hay un error ahí con Lucas, y que por eso es que hay gente que cree, y hay incluso documentos, hay libros incluso que se atreven a decir que el nacimiento de Jesús no es verídico, no es real. Pero nosotros no solamente tenemos las Sagradas Escrituras, sino que también la historia de manera científica ha confirmado el nacimiento de Jesucristo. Amén. Y pues yo quiero que usted, hermano, esté convencido de ello. Algunos consideran de que el padre o el abuelo de José falleció, ¿cómo explicarlo? Y sí, él tuvo padres biológicos y padres legales.
Esa es una teoría, no puedo profundizar. Y lo otro es que se considera, y usted va a escuchar eso también en algún momento, va a escuchar, es que ahí se refiere a la genealogía por la línea de María y otra genealogía por la línea de José. Ahora, ¿sabe por qué es este detalle tan interesante? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué es difícil afirmar la línea directa de quién es el padre de Jesús? Ya les dije la respuesta. ¿Por qué? Ahí está. Y esa es una de las respuestas que aclaran esto. Porque nuestro Señor Jesucristo no fue engendrado por hombre. Sin embargo, para que se cumpliera la palabra, José, aunque no hubo una intervención humana directa con María para que él naciera, José tenía que cumplir, y María también, tenían ambos que cumplir con lo que ya estaba escrito en las profecías que leímos hace un momento. Tenían que ser descendientes de David. Y sea cual sea la línea, el nombre del padre o padre que aparezca para José o para María, sabemos que en un momento se unen en David. No sé si me voy a entender. En David. Y entonces ahí hay una veracidad de las Sagradas Escrituras. Bueno, eso es en relación al nacimiento, a lo que sucede en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía en el ambiente cuando Jesús nació? ¿Qué sucedía en el contexto social, de gobierno? Pues se los resumo. ¿Usted recuerda que no hubo palabra profética, no hubo palabra del Señor antes de Juan el Bautista? Por eso es que cuando se habla en Lucas del capítulo 1, ahora sí vámonos a Lucas. Solo téngame paciencia porque creo que está muy lento esto. Ahí está. Cuando Lucas empieza a narrar sobre Cristo Jesús, dice en el versículo 3, en tiempos de Herodes, rey de Judea. Bueno, ahí ya nos da un panorama, hermanos, ya nos da un panorama del momento sociocultural y de gobierno que estaba en ese entonces. Dice que Herodes era el rey. Hubo un sacerdote, quiere decir que había un servicio en el templo, llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Mire, Lucas aclara todo esto porque tenían que cumplir con los requisitos de los sacerdotes. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ok, ahí ya nos está presentando el panorama de que o mejor dicho, era necesario que sucediera algo, un acontecimiento que toda la gente pudiera notar de que era un milagro, algo sobrenatural. El versículo 8 dice: un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Paréntesis, había un templo. Había un templo en ese entonces en donde los judíos, recuerden que Jesús llegó al templo, ¿verdad? Y sacudió ahí las mesas de los cambistas. O sea, ya había sido restaurado el templo, que de hecho en el año 70 fue destruido ese templo. Hasta este momento el templo no ha sido reconstruido. Sí estamos en eso, ¿verdad? Y de hecho es una de las profecías también que hay acerca de los tiempos finales. Pero bueno, regresemos acá. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En el versículo 11, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Bueno, resulta que Zacarías se espantó, y algunas personas dirán: pero ¿por qué se asustó tanto? Si era un sacerdote, si estaba en la presencia de Dios, si ministraba en la presencia de Dios, no se tenía que haber asustado demasiado. Y claro que sí, hermano, se espantó tanto
que no creyó a la palabra que se le fue dada, y que de hecho el mismo ángel le dijo: la señal va a ser que vas a quedar mudo, no vas a poder hablar. Es porque no había palabra en ese entonces. Había una sequía espiritual de palabra de Dios. Aproximadamente 500 años después de Malaquías, ¿verdad? Se había cerrado. No había palabra de Dios en ese entonces. Años de silencio. Pero mire cómo se rompió ese silencio. Como quien dice, se selló el Antiguo Testamento y ya no hubo nada. Ya no hubo palabra. En estos años de los que está hablando Lucas, hubo un grupo de hombres y mujeres que se reunieron, que se están rebelando contra el Imperio Romano, porque sabían que había una promesa, que iba a llegar un redentor, y ellos pensaban que el redentor sería como un líder político. Había un grupo como lo que conocimos aquí en Guatemala como la guerrilla, pero en aquel entonces se le llamaban los celotes. Y también estaba el grupo conocido como los publicanos. Para resumirle la historia, habían otros grupos también, y todos estaban esperando que se levantara un líder, el líder que nos iba a liberar de la opresión de Roma, el líder que nos iba a liberar, que nos va a liberar de esta pobreza en la que estamos. Van a ser un líder que nos va a salvar. Y todo el mundo, mejor dicho, no todo el mundo, todo el pueblo judío estaba a la espera que naciera ese redentor. Y en ese contexto aparece esta historia. Juan el Bautista. No hay mucho acerca de la vida, niñez, ni de Juan el Bautista ni de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué me sorprende? Lea, mire hermano, lea Mateo 1 y Lucas 1, 2 al 3. Eso se pone emocionante. Y eso lo vamos a ver los siguientes miércoles. Que en medio de esa sequía espiritual, en medio de esa escasez de palabra de Dios, en un pueblo, ¿me pueden poner el mapa por favor? Porque les dije que se los iba a poner, ¿verdad? Pensaron que se me había olvidado. No, aquí lo tenía. En medio de esa escasez espiritual y sequía espiritual, en un pueblo, ay, ya no me lo pusieron, en las montañas, en un lugar que no era Jerusalén. Muchachos de multimedia, por favor. Ahí está, gracias. Ahí hay un mapa. Usted ve donde está Judea, en la parte de abajo, ¿verdad? Allí abajo es el sur. Y vea dónde está Galilea. Yo como que necesito mis lentes, no logro ver bien. Vamos a ver si lo logro ver bien desde acá. Dice Galilea. ¿Lo logra ver? Ahí está, gracias. Ustedes piensan que no miro. Allá en el norte. Dese cuenta, Jerusalén está aquí abajo, y ahí cerca está Belén. Algo impresionante sucedía allá en Galilea mientras yo le estoy hablando esto. Y es que en esa región de Galilea, por allí, estaba una señorita de aproximadamente entre 15 y 18 años, noble, honraba a Dios, respetaba a sus padres, de buen testimonio. Y allí estaba esa señorita cuando un ángel se le apareció. Me refiero a la Virgen María, y aquí entonces va a iniciar esta historia que vamos a contarles el siguiente miércoles.
porque ya se nos acabó el tiempo. Pero se pone emocionante conocer a María, conocer a José y todo lo que sucedió en medio de ellos. En medio de esa turbulencia, en medio de esa sequía espiritual, Dios se manifestó. Te quiero decir, hermano, cuando nosotros sentimos que hay una sequía en nuestro corazón, cuando sentimos que ya Dios ya no nos habla, cuando creemos que nuestras fuerzas se están acabando, en uno de esos momentos es cuando la gloria de Dios puede irrumpir, llegar a tu vida en el momento menos esperado, así como sucedió con María, así como sucedió con Zacarías, con Elizabeth, con José y con muchos otros personajes de la Biblia, Gedeón, el apóstol Pablo. Contigo sucederá lo mismo. Vas a experimentar la gloria de Dios aún en esos momentos de sequedad espiritual. Así que levántate de pie, por favor. Y por eso yo le recomiendo a usted que nunca se considere, no me voy a malinterpretar por lo que voy a decir, quiero ser muy prudente en lo que voy a decir, pero mi recomendación es que usted nunca se considere satisfecho del Señor. O sea, no estoy diciendo que usted no se sienta que Dios no los hace, que Dios no lo llena, porque Dios nos llena, claro que sí. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque entonces serán saciados. ¿Cuál es el requisito para ser saciado? Tener hambre, tener sed. Si usted está lleno, usted ya no necesita más. Pero si tenemos hambre y sed del Señor, siempre seremos ese elemento, siempre estaremos dispuestos a ser llenos de Él. Así que esta es la meditación con la que terminamos en este momento. Permitamos que nuestro corazón se sienta necesitado de Él, para que en algún momento oportuno experimentemos la gloria de Dios. Pasen 5 días, 6, 7 días, yo no sé. Espero que no pase tanto año como lo que acabo de mencionar, pero que reconozcamos que necesitamos del Señor. Así que termino animándole a que levante sus manos y diciendo: Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu gracia, necesito de tu palabra, necesito de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Mi alma te necesita. Siento que mi alma se está secando y tengo necesidad de ti, Señor. Siento que mi corazón se está endureciendo. Espíritu de Dios, te necesitamos. Sentimos desfallecer. Quizás tú, hermano, has sentido que estás perdiendo tu primer amor. Estás sintiendo un cansancio espiritual. Quizás piensas o sientes que te estás apartando del Señor, y no es que te hayas alejado de la iglesia, y no es que estés haciendo cosas malas, sino simple y sencillamente sientes que tu corazón se está como que secando. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en ese momento vas a experimentar y vamos a experimentar la manifestación del poder de Dios. Somos esa materia prima para que el Señor se manifieste. Padre, aquí estamos con sed de ti. Espíritu de Dios, aquí estamos con hambre y sed de ti, como tierra seca, como tierra árida, anhelando la lluvia de tu Espíritu. Y como lo dijo el salmista, como aquel siervo que brama por las corrientes de agua, así, Señor, clama por ti nuestra alma, porque tenemos sed de ti, tenemos hambre y sed de ti, Espíritu Santo.
Nuestra alma tiene sed de ti. Sentimos desfallecer si tú no nos llenas. Sentimos flaquear si tu gloria no se manifiesta en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Tu palabra nos da vida. Es tu palabra la que nos afirma. Pero también anhelamos tu espíritu en nuestras vidas. Anhelamos tu espíritu en nuestro corazón, Señor. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.